estaremos hablando sobre señales para identificar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esas señales que puedes detectar en tu hijo. Así que vamos a poner mucha atención. Está con nosotros hablando de varios puntos del trastorno del neurodesarrollo. Venimos con varios puntos para ayudar a muchos padres. Está con nosotros el neurólogo pediatra, el doctor Franklin Montero. Bienvenido a Madre Paso a Paso, doctor, y gracias por estar aquí. Gracias, Nasira, una vez más por invitarme a mi casa. Así es como te voy a decir. Claro que sí. Es mi casa y siempre es un placer poder compartir con todos los radioescuchas de este programa. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de déficit de atención versus el trastorno del déficit de atención e hiperactividad? Muy buena pregunta. Realmente los trastornos de déficit de atención, digo los porque son diferentes y lo voy a decir a lo largo de la charla, son un conjunto de trastornos que aparecen generalmente a partir de los 4 años de edad. Puede diagnosticarse un poco antes y antes, seguro, antes de los 12 años. Generalmente la fecha más o menos, o la edad que uno pone como tope para diagnóstico correcto, entre 6 y 8 años. Entonces, efectivamente, tú sabes que la neocorteza, que es la parte nueva del cerebro, que es la parte, vamos a decir, frontal en el cerebro de los humanos, se desarrolla con los estímulos, se desarrolla con las interacciones. Entonces, ese proceso de desarrollo se hace durante un tiempo que es un poco inmaduro el cerebro, y dentro de esa inmadurez hay una serie de trastornos del neurodesarrollo que pueden aparecer en lo que el paciente adquiere la madurez. Dentro de esos trastornos, los más frecuentes están trastorno de déficit de atención, que lo podemos decir déficit de atención puro, déficit de atención con hiperactividad, que es el combinado, o el déficit de atención con hiperactividad solamente. Entonces, tú tienes, vamos a decir, como dentro del trastorno de déficit de atención, 3 subgrupos, lo que son inatención e hiperactividad, es el segundo, y los que son solamente con hiperactividad. Okay. Entonces, en el marco de lo que es uno y lo que es otro, uno se apoya mucho en los criterios del DSM-5, que es el Manual Estadístico para Enfermedades y Trastornos Mentales de la Academia Americana de Psiquiatría, que se aplica a nivel mundial. Y entonces tú tienes una serie de criterios en donde uno puede decir el 996. 996 significa mínimo 9 síntomas para inatención, mínimo 9 síntomas para hiperactividad, y más o menos 6 que debe predominarte 6 de 9 en una u otra clasificación para tú decir que tiene. Cuando tú tienes ese tipo de trastorno, efectivamente tienes que estar segura o seguro, en el caso de los médicos y de los padres que llevan a sus hijos a evaluarse, de que el paciente no tiene ninguna condición médica, neurológica, metabólica, secuelar, que esté dando esos síntomas. Por ejemplo, las epilepsias del lóbulo frontal parecen mucho un trastorno de déficit de atención, y es una epilepsia. Y a veces el paciente, tú no ves que el paciente cae al piso, ni que el paciente hace ningún tipo de movimiento. Sin embargo, cuando tú observas la conducta, aparecen por momentos, instantes, en donde el paciente puede no estar consciente de lo que está haciendo. Las epilepsias, ausencia, la impresión que te da de que un paciente tiene una inatención y realmente es un tipo de crisis convulsiva, no convulsiva, es decir, que el paciente está teniendo actividad eléctrica cerebral anormal, pero no se está traduciendo por un movimiento anormal. Ahora bien, la falta de concentración y la distracción es la manifestación clínica de ese tipo de epilepsia, y es idéntico a un paciente que tiene inatención. De hecho, muchas veces llega a la consulta porque el profesor dice se distrae mucho, no se concentra y se queda en el aire, como que me ignora. Y no es que te ignora, es que no pone atención porque tiene dificultad en la parte eléctrica cerebral. Entonces, igual, ya en niños mayores hay que averiguar
una serie de otras condiciones o antecedentes. Por ejemplo, si el niño nació prematuro, si el niño nació de muy bajo peso, es decir, por debajo de 1.5 kilos, eso es, vamos a decir, por debajo de 4 libras y media, 5. Si el niño estuvo expuesto in útero a medicinas, si el niño es hijo de madre que consumió alcohol, consumió drogas narcóticas, que recibió tratamientos médicos con ciertas condiciones médicas preexistentes al embarazo que no podían interrumpirse durante el embarazo. Si el niño después que nació pues tuvo algún tipo de infección, si el niño tuvo, vamos a decir, alguna infección a nivel cerebral, una meningoencefalitis, si tuvo una sepsis, si el niño es hijo de madre diabética, si el niño tiene así alguna otra enfermedad que en el transcurso de sus primeros años de vida afectaron directa o indirectamente al cerebro, si el niño no tiene algún problema de oxigenación, ya sea porque tenga problema de apnea obstructiva de sueño, ya sea porque tenga problema cardíaco, que haga eventos de hipertensión o de hipotensión, si el niño no tiene antecedentes de problemas renales. O sea, son muchas cosas que hay que ver. Además de eso, también hay que ver el estilo de crianza y el estilo familiar en el que el niño se desenvuelve. ¿Por qué? Porque no podemos decir en la parte médica que el niño tiene déficit de atención cuando realmente no hay estructura en el hogar, ni en el proceso de crianza, ni en seguimiento de la escuela. Cuando hay una disfunción familiar o una disfunción relacional de los padres con el niño. Entonces son muchas cosas que tienes que tener delante de la mesa para tú concluir que efectivamente ese niño realmente tiene un trastorno de déficit de atención, y si lo tiene, ¿qué tratamiento le vas a dar? Decir que tiene un trastorno de déficit de atención no necesariamente significa que tienes que dar una medicina, no. Primero lo identificas, luego lo sigues, luego mira el impacto que tiene en la calidad del niño en la escuela, exacto, en la socialización. Si ves que realmente tiene un impacto muy grande, pues entonces aquí viene el que tiene que intervenir con la parte conductual, el que tiene que ver que el paciente no tenga algún otro trastorno asociado, decimos en medicina un trastorno comórbido al déficit de atención. Miramos que el paciente responde con terapia psicológica, miramos si necesita que uno le dé terapia farmacológica, miramos que los padres y las familias y las escuelas están conscientes de que tanto el fármaco como la conducta es parte del tratamiento, pero que el tratamiento real es todo. O sea, poner una medicina no necesariamente significa ese es el tratamiento, no, es parte del tratamiento. Con respecto a eso que usted está hablando del tratamiento, vámonos a la siguiente pregunta, porque vamos a ir entrelazando para que las escuelas, los maestros entiendan de que hay un trastorno, porque muchas veces quieren etiquetar y aislar al niño o sacar al niño del plantel escolar. Hablemos de cómo identificar esas señales de que el niño tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, si estás en un aula, efectivamente tiene muchas... Hablemos de dos partes. Primero, aquella madre, cómo lo puede identificar, y aquella maestra también, para que tenga en cuenta de que algo no está bien. Ok, vamos a decir en sentido general. Síntomas que te pueden dar pistas de que la atención está afectada. Exacto. El paciente luce distraído. El paciente te puede parecer que no te está escuchando y que tiene como la cabeza en otra cosa. El paciente generalmente pierde cosas que necesita utilizar para sus tareas cotidianas. Un lápiz, un lapicero, un sacapuntas, por ejemplo. El paciente no termina las tareas. El paciente le cuesta mantenerse concentrado de manera sostenida en tareas escolares que requieren atención pasiva, es decir, que no se está moviendo y que tiene obligatoriamente que concentrarse. Vamos a decir, tú lees un texto, tú infieres de qué trata el texto y luego tú dices en tus palabras lo que quiso decir ese texto. Hay niños que no pueden completar porque les dificulta concentrarse y entrar a la esencia del texto y después decir, pero eso es tal cosa que quiere decir. A veces se le dificulta no solamente leerlo, sino se le puede dificultar escucharlo.
porque durante están escuchando no pueden tener una atención como tan selectiva solamente en lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de distracción elevadísimo. Si se cae un lápiz de otro niño en el aula, o si está en la casa y se cae un juguete de otro hermano, inmediatamente ellos tienen que ir a saber qué pasó y ya rompen la concentración. Entonces, eso es en inatención. Ujú. Entonces, muchos de estos niños a veces pueden tener síntomas que tienen que ver con la impulsividad. Por ejemplo, este niño que tú tienes delante de ti estudiando y de repente tocan la puerta, no puede ir otra persona a abrir la puerta que no sea él. Y hasta que no lo dejas ir a abrir la puerta y ver lo que hay ahí, es que se paraliza. Es que tiene una idea fija que fragmenta su proceso de pensamiento, y es como si fuera una idea obsesiva que tiene que ir a ver, porque si no, no puede concentrarse. Pero igual cuando comienza a intentar concentrarse, si pasó algo con un juguete de un niño, de un hermano o de otro niño en el aula, también ahí tienen que saber. Entonces, en la parte de hiperactividad, son niños que se están moviendo siempre. Son niños que aún sentados en la casa haciendo tarea, mirando la televisión, o en la escuela, si no están moviéndose de un lugar a otro en el aula, pues están moviendo las manos sin ningún propósito, o están moviendo las piernas sin ningún propósito. Son niños que si no se están moviendo, pues entonces tienen una conversación nerviosa, hablan mucho y son taquilálicos, es decir, hablan sin detenerse y hablan muy rápido, de manera tal que la hiperactividad motora que normalmente debe verse en las acciones de interactuar con las personas o deambular, en este caso pasa a ser una hiperactividad verbal. Entonces sostienen una conversación contigo, pero no te dejan ni responder. Es como si fuera un monólogo. O sea, te explican todo y antes de que tú quieras interactuar en la conversación, vuelven ellos mismos y se autorresponden. Y yo dice, pero ven acá, yo no soy un espectador en esta conversación, es conmigo que están conversando, y no da la impresión. Cuando tú miras todas esas cosas en los niños, en la escuela con la madre, o en la escuela o con la madre en la casa, los adultos somos un poco más tolerantes que los otros niños, pero los otros niños son muy claros y muy crueles. Sí. Cuando llega el niño dice, fulano va a jugar, no, yo no juego. ¿Y por qué? Porque... Y se lo dicen delante del niño. No le den juego a fulano, no lo ponga en el team, porque él entiende que siempre es el único que tiene que batear. Si es fútbol, él entiende que la pelota y me quita el bate. Sí, solamente la tiene que tener él. Si a él le gusta del juego una parte, él quiere que todas esas partes del juego siempre se hagan. Él no sabe esperar turno. Tú le das una instrucción y no te pone atención. En el juego a veces nos hace perder en equipo, porque no importa la acción de equipo, importa la acción y el disfrute que él tiene con lo que está haciendo. Entonces los niños son bastante claros y se lo dicen. Entonces eso es un poco un tema de doble. Es cruel, pero es un tema que te da dos aristas de un problema. ¿Por qué? Porque cuando ya el niño tiene dificultad en integrarse al grupo, ya el niño tiene dificultad en pertenecer, ese es un agravante nuevo a su condición que entonces no le ayuda. Entonces, por eso los adultos tenemos que ser conscientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser racionales, y tenemos que saber que el tratamiento de ese trastorno es todo. Un último dato, y es que muchas veces los padres dicen, eso no es nada, yo tenía eso y lo tengo. El papá generalmente lo puede decir, o la mamá puede decir, sí, eso es de familia, los Pérez somos así, los Monteros somos así. Que no esperamos a nadie. Pero no es correcto, porque efectivamente tú tienes ese trastorno en la edad adulta, pero porque la familia sea así, no necesariamente significa que sea bien que el niño persista. Al contrario, si trato a mi hijo, yo también puedo hacer como una introspección conmigo, y hay cosas que yo puedo aprender a manejar de mi comportamiento y de mi interacción en la casa, en mi familia, y en ese proceso de crianza de mi hijo o de mi hija, yo hago como una introspección y me reeduco, porque me puedo perfectamente reeducar.
Los niños con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden ser compulsivos, pueden... Sí, pueden ser. Ahí tú tienes los que son muy impulsivos. Y la impulsividad se traduce porque el niño de repente hace acciones que son no necesariamente lógicas, pero que no mide consecuencias de las cosas que puede pasar. ¿Puede irse a una agresividad? A veces puede interpretarse como una agresividad. Por ejemplo, de repente está interactuando y le da con empujar a otro, pero no es porque lo está agrediendo, sino es porque es una manera de jugar. Un juego, como dicen, de manos entre niños. Pero el otro puede interpretar que lo empujó porque lo quiere agredir. O lo empujó muy duro. O lo empujó muy duro, porque muchas veces no son conscientes de su fuerza física. O de repente, por llamar la atención, le da con atravesar la calle sin mirar. O sea, sin mirar si viene o no viene. O sea, es la euforia de hacer esa acción me lleva como a completar una acción que realmente me puede poner en riesgo. Dios. Entonces no reflexionan en el impacto que va a tener esa acción en ese momento o después. Entonces realmente se meten en muchos problemas. Doctor